fuerte y cada vez más intensa. Bueno, está Fernando Telpuc en línea. Fernando, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, José. ¿Cómo le Bien, va? bien, bien. Sabe que yo conversaba con un vecino mío, Flores, un abogado, y hablábamos de algunas cosas que percibíamos en el barrio, ¿no? Y decíamos que, bueno, por ejemplo, qué sé yo, el tema arrancó así. Ellos cambiaron, es un matrimonio, cambió el auto hace poco y yo llego una noche a casa, entro mi auto en la cochera y al otro día le digo, lo dejaste afuera. Y ya no lo estoy entrando tan seguido, me dice. Me siento como más aliviado. Esta es una charla real y concreta, ¿no? Y yo miraba el detalle de lo que pasó en este 2017, con una caída con respecto a hace 4 años de más del 50% del delito violento. Esto estamos hablando de acciones que llevan a la muerte de personas. Y digo, bueno, evidentemente algo está ocurriendo más allá de la estadística en líneas generales. Cuéntenos un poquito qué dice esta lectura de lo que está pasando con el decrudecimiento de la violencia en Mar del Plata, que no significa que no haya delito o que no pasen cosas, ¿no? Bueno, es bastante, me parece bastante gráfico la conversación que tuvo con el vecino. Nosotros advertimos, inclusive en muchos lugares donde antes no había policía y ahora hay, que gente que pagaba cochera privada por ahí ha optado ahora por dejarlo en la calle. Lo cual yo no digo que sea una buena receta, porque el riesgo siempre existe, pero sí tiene que ver con un cambio de concepción de vecinos de algunos sectores. Y esto, como bien lo decía usted, me parece que no me parece, es concretamente Mar del Plata ha modificado para bien la situación de seguridad desde hace 4 años para atrás. Venimos de una baja de delitos de manera muy ostensible y muy gráfica. Y la verdad que yo no creo que muchas ciudades del país puedan decir lo mismo, con lo cual me parece que tenemos que estar alentados por algunas cosas que están haciendo, preocupados para ver cómo hacemos para que eso no se revierta, es decir, para que esa tendencia continúe, porque a veces es fácil conseguir un valor en términos de baja, pero el tema es sostenerlo. La ventaja acá en Mar del Plata es que lo hemos ido sosteniendo y lo venimos profundizando año tras año en los últimos 3 años. Y Mar del Claro. Plata claramente no es la Mar del Plata del año 2013-2014, donde había 8 o 9 marchas por año frente al Palacio Municipal reclamando seguridad. Mm, Y estoy contando esto y no me puedo olvidar que tenemos un vecino taxista que está internado por un hecho muy sí. violento del fin de semana, y la verdad que ojalá no tuviéramos ninguno de esos hechos. Ahora vivimos en una sociedad lamentablemente violenta, menos violenta que antes, pero violenta, y son cosas que son a veces inevitables que pasan, ¿no? Bueno, si me permite, un asterisco. New York celebró un nuevo año con una caída pronunciada del crimen violento, pero en la ciudad de New York, este año de 2000, concluido 2017, fueron asesinadas 290 personas. Bueno, claro, a veces nosotros pensamos que vivimos en la sociedad más violenta del mundo. Como un dato por ahí también anecdótico, si me permite, Mm, Mar del Plata este año va a cerrar, o cerramos alrededor de un 4,5 o 5% de homicidios cada 100.000, de 4 o 5 homicidios cada 100.000 habitantes, que es, mejor dicho, menos de 4 cada 100.000 habitantes, que es muy por debajo de la media, muy por debajo de la media nacional, que está alrededor de 6. Y sin embargo una ciudad como Chicago tiene un promedio de 35 homicidios cada 100.000 habitantes. sí. 35, ¿no? Es decir, más de 10 veces lo de Mar del Plata. Digo, pero uno lógicamente tiene que tratar de modificar la realidad en la que uno vive y en la que uno tiene Mm, responsabilidades. Y en ese sentido me parece que estas son buenas noticias para Mar del Plata. Obviamente hay mucho vecino que sufre, hay todavía mucho hecho que hay que investigar y muchas cosas que hay que evitar, pero hace no tantos, usted desde su profesión lo sabe, hace no mm, tantos, hace 4 años Mar del Plata estaba instalada en muchos medios como la ciudad sí, más sí, violenta del país. sí, Un lugar absolutamente vergonzoso e inmerecido para los marplatenses, que es una sociedad de laburo, que se preocupa, que recibe con tantas ganas a los visitantes y demás. Está rotulado como, a ver, yo no me acuerdo, no me olvido, mejor dicho, de un titular hace bastante poco en el tiempo, en un medio nacional, que decían Mar del Plata, ciudad maldita. No sé si usted se mm, acuerda, José Luis. sí, sí, sí. Mar del Plata, ciudad maldita, haciendo referencias a estadísticas viejas, a una situación de la Mar del Plata de otra época.
Digo, no nos merecemos ese calificativo, y Mar del Plata me parece que está bendecida por un montón de cosas de Dios, y bendecida por un grupo de vecinos que labura y que le ponen hombro de sol a sol para que esté cada vez mejor. Bueno, en ese punto yo le cuento algo. Yo hace muchos años que no gozo de la simpatía del grupo editorial del señor Fontevecchia en una discusión que empezó allá por 1984. Nosotros, hablo en plural porque podría nombrar un grupo de gente que tiene un lugar en los medios de Mar del Plata, que estábamos todos en el EU6, Luis María Estancione, Adrián Freijo, el hoy senador Franco Bagnato. Y la revista Noticias, que hoy es Perfil, había publicado una tapa donde se veían unos policías de la bonaerense. Uno de ellos tenía una itaca, estaban de espalda, uno estaba con una itaca, y decía como en el Bronx, el fuerte Apache marplatense, y además le habían publicado, creo que en la primera semana de enero. Es histórico, digamos, que determinada prensa tenga o pretenda o busque imponer estos criterios. Va a ser muy difícil que esta conversación que estamos manteniendo en base a la estadística conocida sea tapa de algún medio metropolitano o de fuera de Mar del Plata. Va a ver usted que va a ser muy difícil que algo de esto quede reflejado en los próximos días, salvo que haya una acción de carácter concreto político por parte de la gobernadora, por ejemplo. Si no, no creo que algo de esto realmente trascienda las fronteras de nuestra comunidad. Bueno, la verdad es que uno a veces espera el reconocimiento externo, ¿no? Pero uno tiene, y a mí me gratifica mucho el reconocimiento interno en muchos casos. Hace poco me encontré en el lanzamiento del operativo Sol, me encontré con la mamá de una víctima de un hecho tremendo, y la verdad que vino esta señora y me dio un abrazo y me dijo, la verdad que usted me ayudó, y desde su lugar me han comprendido y me han contenido, y me parece que, por lo menos no me parece, para mí la gratificación más profunda que tengo es esa, ¿no? A veces uno esperaría que alguna prensa nacional, por lo menos, instala a Mar del Plata en el lugar que nos merecemos estar. Pero digo, en el pago chico lo que importa es eso, que aquel que sufre o que sufrió, que todavía está sufriendo una situación tremenda, venga y reconozca que en este caso del Estado municipal se hicieron cosas para contenerlo y para ayudarlo. Bueno, eso en lo personal para mí es suficiente gratificación. Sí, digo, qué sé yo, las cosas son lo que son, fluyen como fluyen. Lo importante es que nosotros seamos capaces de nuestra propia conciencia, ¿no? En todo caso, el reflejo del otro, bueno, es un problema del otro, en definitiva, ¿no? Así que, de su lectura, ¿cuáles son los elementos que se sumaron para este cambio? Bueno, esencialmente lo que hay que entender es que en Mar del Plata hasta el año 2014, la ciudad de Mar del Plata, una ciudad que tenía, reitero, 8 marchas por año por inseguridad, no tenía Secretaría de Seguridad. Vale decir, el Estado municipal hasta ese entonces no había entendido que tenía una injerencia importante en las cuestiones de seguridad. Se despertó con los reclamos. Los vecinos le instalaron el reclamo y ahí, pero no es solo privativo de Mar del Plata, pasaba en la provincia. Si los gobiernos locales tienen muy poca injerencia. Ahí se comenzó a debatir esto del rol de los gobiernos locales en la seguridad. Y es importante que los gobiernos locales se comprometan, porque son los que tienen la vista del mosaico completo de la ciudad, ¿no? A veces uno piensa únicamente en los organismos de seguridad, y el organismo de seguridad tiene una visión que puede ser real, que puede ser concreta, pero a veces es parcializada, porque únicamente se están vinculando con la víctima, se están vinculando con la prevención de alguna faceta, pero no tienen la realidad completa, es decir, no tienen las cuestiones educacionales, no tienen las cuestiones sanitarias, no tienen la cuestión de los accesos a los medios de comunicación, a otro tipo de servicios, que también todo eso completa el mosaico que hace que una sociedad sea más vulnerable ante determinadas cuestiones, entre ellos a la penetración del delito o de bandas delincuenciales, ¿verdad? Entonces, cuando los gobiernos locales comenzaron, y puntualmente en Mar del Plata se comenzó a trabajar con eso, aparecieron algunas ideas que se plasmaron y que se han mantenido con el cambio de gestión. Digo, lo primero fue crear una Secretaría de Seguridad, instalar más cámaras, llevar a la práctica, y esto lo hemos hablado con el intendente Arroyo, que también él lo comparte, lograr habilitar 3 polideportivos.
esos polideportivos tuvieron un impacto muy importante en los barrios a los que sirven. O sea, hay mucha gente que hoy está haciendo actividad en el polideportivo que antes no la hacía, no tenía dónde hacerla. Y uno sabe, cuando la juventud está ociosa, la cabeza da para cualquier cosa. Entonces, también está el fenómeno de la llegada de fuerzas federales en un formato operativo muy específico y muy quirúrgico en algunos barrios que teníamos problemas de violencia. Está el fenómeno de la aparición de la policía local. En octubre de 2015, hasta ese entonces no había policías locales. Nosotros logramos una ocupación territorial bastante efectivas. Seguramente también había algunos cambios en los protocolos de actuación de la fuerza provincial, en ciertas de sus comisarías, del comando de patrullas, pero esencialmente creo que todo eso se amalgama en políticas claras. Bueno, no me quiero olvidar del trabajo en este caso, de la Fiscalía de Calificados, la Fiscalía temática creada, la Fiscalía General, a cargo del doctor Moyano, que ha hecho un trabajo impecable en investigación y detección del crimen organizado. Todo eso, amalgamado en una política de seguridad con cierta previsibilidad, con cosas, con objetivos claros. Se han tomado decisiones del Ministerio de Seguridad muy acertadas a mi juicio, como es la criptación de la frecuencia policial, la modernización de los sistemas de comunicación. En fin de medidas que me parece que sostenidas en el tiempo logran un resultado que es beneficioso para los vecinos, ¿no? Sí, eso es lo que hoy surge como un dato claro, por cierto. Yo lo que digo es, bueno, usted hacía una cita al tema de los polideportivos, ¿no? Lo que me parece que hay una suerte de medida no vista, que este sería un trabajo en parte social y en parte sería del ENDER, de buscar una mayor integración con los distintos clubes de fútbol de Mar del Plata, que tienen una infraestructura barrial enorme, y que si bien no son significativos desde el punto de vista de la masa crítica de lo que es el fútbol como visión de negocio, sí lo son socialmente, ¿no? Como justamente un factor de conexidad de esto que usted decía de los polideportivos. Sí, claro. Yo a veces, cuando estoy recorriendo la ciudad, veo tanto club barrial por ahí que uno los ve venido a menos. De hecho, venidos a menos. De hecho, muchas veces entro a los clubes. Yo vengo de un pueblo muy chiquito en Santa Fe, donde la vida del pueblo gira alrededor del club, que es una de las instituciones más viejas del club, y donde iban nuestros abuelos y fueron nuestros padres, y íbamos nosotros también después del colegio, o mejor dicho, la actividad deportiva del colegio se hacía en el club. Es decir, el club era el factor aglutinante, y fue y sigue siendo en ese pueblo o en esos pueblos esta cosa aglutinante. Yo lo comparo con los barrios. Muchos barrios de la ciudad que tienen esos clubes, todos venidos a menos y demás, y bueno, ojalá pudieran encontrar en los polideportivos un espacio donde reverdecer, ¿no? Porque esto de la integración de la prevención sociocomunitaria, que es esto de todos los factores que hacen a la sana convivencia de la ciudad interactuando, y con eso se logra mejorar las condiciones de seguridad. Eso es una verdad de perogrullo. Si esto existe, esto es así. Esto me consta que el intendente de Arroyo lo entiende así, y que él se preocupa y se ocupa para ver de qué manera cada vez hay más vecinos integrados en actividades virtuosas para evitar lo otro, no evitar que se vuelquen a otro tipo de actividades. Pero bueno, a veces hay o error de comunicación, o por ahí gente que entiende que detrás de alguna convocatoria de participar en un polideportivo hay una intención de tarifar o algo por el estilo. Y la verdad que me parece que por lo menos esta gestión municipal se mueve con un sentido absolutamente integrador, y con ganas de ver una Mar del Plata cada vez más feliz y más vecinos integrados en esta convivencia armónica, que es la que todos pretendemos, ¿no? Sí, desde ya. Ahora, ya que estamos de cierre con esto, usted hizo una cita a este hecho tremendo, un taxista que fue acuchillado. ¿Tienen algún dato, algún contexto, si esto fue un intento de asalto o qué? Porque yo lo que he visto es una información que de alguna manera ponía en duda siquiera que pudiera ser esto alguna cuestión personal. El hecho, bueno, lo estaba investigando el fiscal Arévalo, y
nosotros sabemos que lo hace con mucha seriedad. En principio, por la poca información que tenemos, o por la información que tenemos, por lo menos si es una tentativa de robo, fue una tentativa rara, porque lo primero que me dio fue el ataque antes de ni siquiera pedir ninguna pertenencia, ¿no? Así que, bueno, habría que ver la persona que comete este ataque. Es una persona con antecedentes penales. Se trenza en lucha con su propio compañero, que intenta evitar que siga lastimando al chofer, así que me parece que lo va a tener que dirimir el fiscal, y yo no quiero la verdad, arriesgar hipótesis, porque respeto el trabajo que está haciendo el fiscal en este caso. No, está bien, bueno, tiene él la responsabilidad, por supuesto que sí. No, eso, absolutamente. Eso bueno, que tenga un muy buen año, Fernando. Gracias por el aporte que nos hace, muy amable. Buena jornada. Muchas gracias, José Luis. Feliz año para todos los oyentes. Bueno, Fernando Telpuc, responsable del área de la seguridad.